Retomamos nuestros cultos de lectura. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Nos quedamos por el versículo 30, si no me equivoco. Si no me equivoco. Marcos, capítulo 6, versículos 30. Y leeremos hasta el versículo 44. Nuestro hermano José Manuel, puesto en pie, va a hacer la lectura. ¿Todos lo tenemos todos? Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Así que leemos la palabra del Señor. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demás comeremos. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén a su palabra. Hermosa lectura, conocida lectura, predicada, muy hablada, y espero que el Señor pues nos bendiga por medio de su palabra. El otro día estuvimos compartiendo con libertad dentro de la congregación pues una experiencia personal en cuanto a todo lo que tú ha tenido que ver todo este año con todas mis ausencias, todo lo que me ha acontecido. Y justamente esta porción de las Escrituras, cuando la estaba estudiando en este tiempo que he estado en casa, me ministró mucho en vía a todo lo que ya estuvimos hablando el otro día. Precisamente esta misma lectura, la que tocaba, no es que la buscara, la que tocaba, el Señor me ministró poderosamente en toda la misma vía que estuvimos hablando el otro día con la congregación. Por tanto, no se sorprendan si hablamos algunas de las cosas que ya estuvimos hablando el otro día, ya que fuimos poderosamente ministrados por el Señor por esta porción de las Escrituras. Nos encontramos en el momento en el cual los discípulos regresan de su gira evangelística. Sé que va a costar un poquito pues refrescar la memoria después de tanto tiempo, pero si se acuerdan bien, pues el Señor comisiona, sus discípulos se van a predicar por todos los sitios, y entre medio de todo esto vemos como hay una explicación del encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista, y después ahora en estos versículos vemos cómo de alguna manera regresan los discípulos de esa expedición y regresan a dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y nos encontramos en esa situación. Y en estos versos que vamos a leer nos encontramos con uno de esos milagros llamativos de nuestro Señor Jesús. Uno de esos milagros que se te quedan en la retina, o en el oído, en el tímpano, cuando los lees. Son milagros difíciles de olvidar. Son milagros que
al que le preguntes cuáles son los milagros de Jesús, es muy raro que no mencione este milagro que acabamos de leer en esta tarde en sus escrituras. Es curioso que este milagro y estos tipos de milagros sean los más populares, cuando en la escritura los milagros más populares es cuando la gente se arrepiente. Amén. ¿Sí? Y cuando le hablas, le preguntas a alguien cuáles son los milagros más portentosos de Jesús, pues te hablará de este tipo de milagros. Y es raro encontrar que una persona te diga el milagro más poderoso de Jesús cuando predicó el Evangelio y le dijeron qué tengo que hacer, cómo me arrepiento. Es raro entender como el milagro más importante la regeneración, pero quiero decir que no hay mayor milagro que cuando una persona nace de nuevo. Amén. Porque es imposible que alguien como yo, con lo malo que era, el Señor me mirara y me salvara. Eso es un milagro. Amén. Ese es el mayor de los milagros. No obstante, hay que reconocer que este es uno de esos milagros que llaman la atención. A tal grado que es significativo que este milagro aparece no solo en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sino que también aparece en el Evangelio de Juan. En los 4 evangelios aparece el milagro de la multiplicación de los alimentos. Pero a ver, para ver si la congregación es propensa a leer o no tanto. ¿Cuántas veces hay multiplicación de alimentos en los evangelios? ¿Cuántas? Hay 2 veces multiplicación de los alimentos, parece ser. ¿O es el mismo relato contado 2 veces? En Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10, en este mismo evangelio, un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, parece ser que hay como una repetición quizá de lo que ya pasó, o otra vez nuevamente el Señor multiplicó los alimentos para alimentar a la multitud. Amén. ¿Qué creen? Lo multiplicó una vez más. ¿Por qué? Sencillamente, en primer lugar, por el mero hecho de que cronológicamente capítulo 6 y después capítulo 8, y no es que alguien cuente un suceso anterior, sino que relata en primera persona lo que está aconteciendo. Después vemos que en los 2 acontecimientos hay cosas completamente diferentes. Los alimentos son diferentes en cuanto a las cantidades, las cestas recogidas son diferentes, las cantidades de personas son diferentes y la ubicación donde se encuentran esos milagros es diferente. Pero para dejar fuera de dudas la cuestión, leemos el siguiente verso en Mateo capítulo 16, versos 9 y 10, que dice: ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y añade: ¿ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántos canastas recogisteis? Por tanto, un solo versículo nos muestra que en 2 ocasiones el Señor multiplicó el alimento para alimentar a su pueblo. Porque tenemos un Dios que provee. Amén. No solo una, no solo 2, siempre. Amén. Siempre. Y comenzamos así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Después de una gira de servicio, se juntaron y le dieron el reporte al Señor de lo que había acontecido. Y ya esto a mí, la verdad que me hace bien y es maravilloso y denota muchas cosas hermosas, que vengan los discípulos a decir y a contar y a reportar todo lo que había acontecido en cuanto a su campaña de evangelización por las diferentes aldeas. Y es que el deseo de compartir lo que Dios ha hecho tiene que ser algo natural en el creyente. Y denota que la unidad que había entre ellos, y una unidad que estaban deseando compartirlo todo, no solo el pan, sino la experiencia. Y no solo eso, sino que también se sentían responsables de que aquello que hacían no lo hacían por cuenta propia, sino por cuenta ajena, y por tanto, como servían por cuenta ajena, tenían que dar cuenta a otro y no a ellos mismos. Y esto es algo maravilloso que se tiene que implantar y ver y observar dentro de la congregación.
Y nosotros como creyentes, tiene que haber como algo natural en nosotros, que es que tengamos todas las cosas en común. Y no solo el pan, sino la propia experiencia. Hay a veces que hacemos cosas y nos las guardamos para nosotros, pero qué hermoso es que compartamos lo que Dios hace con nosotros en medio de nuestro servicio, ¿verdad? Como se nota que tenemos todas las cosas en común. Y no solo eso, sino que también lo que haces a nivel individual, también tienes que dar cuenta de ello a quien corresponda. Porque tú no estás sirviendo al Señor de una manera individual al margen de una iglesia local, sino dentro de una iglesia local con un pastor. Por tanto, todo lo que uno hace, lo hace a nivel congregacional y tiene que dar cuenta a los ancianos de la iglesia. Por eso esto es maravilloso. Regresaron, compartieron y dieron cuentas. Aleluya. Los discípulos, después del reporte, estaban agotados, y después de darle las noticias, estaban agotados de una labor tan intensa y continuada. Porque sí, mis hermanos, el servicio genuino agota. ¿Sí? El servicio, cuando es de verdad, es agotador. Cuando uno sirve por servir, no agota nada. Porque uno hace lo que le apetece en el momento que le apetece y de la manera que le apetece. Pero cuando uno sirve con imposición divina y hace aquello que no le gustaría hacer, pero está a la voz de lo que Dios le manda, eso es agotador. Y también es agotador porque el servicio del Señor no hace que sirvas al aire, sino que te hace que lo sirvas en obediencia, absteniéndote de cosas, yendo en contra de tu carne y tratando con personas, con seres humanos. Y eso agota. Obviamente, siendo pastor, en una manera más exacerbada, pero esto es para todos. ¿Por qué? Porque tratamos con personas, y cuando tratas con personas te haces recipiente de sus dificultades. Tu oído se presta a sus penurias y lástimas, a sus desvaríos en ocasiones, y tienes que escuchar, y te haces recipiente de todo esto, lo tienes que albergar, pasar por el filtro de tu persona, filtrarlo por la Escritura, y lo que recibes de los demás, pasarlo y sacarlo de una forma efectiva, adecuada y conforme a las Escrituras. Y hacerte receptor de las penurias de los demás y de las dificultades de los demás, agota física, mental y espiritualmente. Porque hacemos algo que no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Es algo que va contra natura, porque hacemos algo que solo se puede hacer con la fuerza del Señor. Porque si no es absolutamente imposible. Y el servicio a modo general desgasta, y los discípulos estaban completamente cansados. En ocasiones nos centramos en temas complejos, mis hermanos de doctrina, y se nos olvidan indagar en cosas tan vitales en su servicio, como lo que hablábamos el otro día, como comprender la importancia y entender en qué contexto el descanso, que es una doctrina impresionante, tiene cabida en el creyente. Porque uno tiene que descansar, mis hermanos. Sabemos que el descanso es algo vital en las Escrituras, a tal grado que es un mandamiento, ¿sí? Desde el Génesis, después en el Decálogo, el cuarto mandamiento, y hasta el Apocalipsis, siempre está el día de reposo. Dios manda trabajar y también el Señor manda descansar. El descanso es vital en todos los sentidos, mental, física y espiritualmente. Ahora bien, es vital en todos los sentidos, pero solo cuando el trabajo y el desgaste está en la vida. Porque si uno no se desgasta, el descanso, como decíamos el otro día, no tiene absolutamente ningún sentido. En ocasiones descansamos por deporte. O sea, buscamos el descanso sin previamente habernos desgastado para el Señor. Lo que hace que el descanso no solo no tenga valor, no solo no se aprecie, sino que esté en un contexto de desobediencia y sea un auténtico despropósito el querer descansar sin haberte cansado antes. En ocasiones, cuando descansamos también por saturación de servicio, descansamos sí, porque nos hemos cansado y servido al Señor previamente, pero descansamos no en Él, sino de Él.
y uno no puede descansar de Él. Nunca se descansa de Él. El descanso en el contexto del servicio tiene que ver con que en un momento puntual, corto más que largo, descansas de la actividad, pero no de Él, sino descansas en Él. Porque uno se aparta de la actividad solo para tomar aliento entre sus brazos y tomar fortaleza entre sus brazos. Para poder fortalecerte, ¿y qué hacer? Volver a salir al campo de batalla, a volver a desgastarte para su nombre. Por tanto, no podemos descansar sin estar cansados, y no podemos descansar aunque estemos cansados de Él, sino en Él. ¿Estáis de acuerdo con todo esto? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Les mandó descansar. No sé hasta dónde llegaremos, ¿vale? Hasta dónde lleguemos, así llegamos. ¿Qué es lo que les hizo Jesús? Pues los mandó descansar. Dice la Escritura que los llevó a lugares desiertos. ¿Lugares desiertos qué es? ¿Se los llevó al Sáhara? ¿Se los llevó a dunas de arena? ¿O a pedregales con zarzas ardiendo? No, en este contexto a lugares desiertos se refería a lugares donde la afluencia de gente no fuera tan grande para que pudieran descansar del gentío y del servicio. En Lucas capítulo 9 nos enseña la Escritura el lugar donde fueron a Betsaida. Y parece ser que ese lugar, ubicado geográficamente en el primer siglo, era el lugar donde la afluencia de gente no era tan grande para que tuvieran un tiempo de refrigerio y de fortaleza en el Padre Celestial. El 33 dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estaban resueltos a descansar, se fueron a descansar, y hay que decirlo, un descanso bien merecido, pero les salió de alguna manera mal la jugada. Cuando iniciaron la marcha, reconocieron a Jesús que se metía en la barca con los 12, y lo reconocieron y averiguaron hacia dónde se dirigían. ¿Y qué es lo que hicieron? Bordearon la ribera, que hay 16 kilómetros, ellos iban a Betsaida. Desde donde estaban a Betsaida en barca habían 6 o 7 kilómetros. Y entonces ellos, la multitud, cuando vio que Jesús se subía en la barca y averiguaron dónde iba, recorrieron todo lo que es la orilla, 16 kilómetros corriendo, una multitud para ver si lo alcanzaban cuando llegaran allí. Eso es lo que hicieron. La verdad que es muy significativo el desplazamiento, ya que la cantidad de personas que describe este relato es como una recreación pequeña del éxodo de Egipto. Porque dice la Escritura que habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hay discrepancia entre esto, 10.000, 15.000 personas, un montón de personas. No sabemos exactamente cuántas personas salieron de la propia Betsaida y cuántas personas se movieron, pero estoy seguro que en Betsaida no habían 15.000 personas y era un lugar desierto. Por tanto, ¿qué hicieron? Miles y miles de personas, al enterarse, recorrieron todo lo que es la costa para encontrarse con Jesús. ¿Se imaginan la escena? Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo. Jesús tenía toda la intención de proporcionarles algo de descanso a sus discípulos. No obstante, se encontró con esa dificultad. ¿Qué hizo Jesús? No sabemos si llegó el primero o llegó la multitud. Es irrelevante. Lo que sabemos es que la multitud salió a buscarlos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús al respecto? Les dijo, bueno, aquí no es el momento, venimos de una campaña evangelística increíble, los discípulos están saturados, venid en otro momento. ¿Dijo eso Jesús? No, sino que automáticamente en Él brotó algo que era natural e innato en su naturaleza, de bondad y misericordia. Dice que tuvo compasión de ellos. ¿Qué sentimiento más profundo, más hermoso, y qué bien describe la compasión a mi Cristo? Qué bien describe ese sentimiento a nuestro Señor Jesús. La palabra compasión es un sentimiento que está en Él y debería estar en toda su iglesia.
La palabra compasión en el griego en este contexto es sentir en las entrañas misericordia. Aleluya. O sea que de dentro de su estómago, dentro de su ser, sentía dolor profundo por esa multitud que lo necesitaba. Eso era compasión. Una compasión en las entrañas de misericordia. Tuvo un dolor profundo por la situación en la cual estos se encontraban. ¿Y cuál era la situación? Lo dice la Escritura. ¿Por qué generó en Cristo esto en su estómago, en su alma, en su corazón, en su mente? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. El motivo de su compasión no era que habían viajado 10.000 personas para encontrarle y estaban agotados y venían con mujeres y niños. El motivo de su compasión no era que estaban enfermos y debilitados. El motivo de su compasión no era que estaban hambrientos. El motivo que despertó la compasión de Cristo era que era un rebaño sin pastor. Los vio sin dirección, sin rumbo, sin pastor. Es muy interesante esto, ya que como judíos que eran, de alguna manera, directa e indirectamente, tendrían que tener un referente de liderazgo, sea en el templo entre los sacerdotes, o sea entre las sinagogas con los rabinos, o sea con algún familiar anciano con mayor conocimiento. Una referencia pastoral de liderazgo tenían que tener. Sin embargo, aunque tenían templo y sacerdote, aunque tenían sinagogas y rabinos, y aunque tenían casas y ancianos, seguían siendo un pueblo sin pastor. Porque que haya sacerdote en el templo no significa que haya pastor. Que haya rabino en la sinagoga no significa que haya pastor, porque el título no hace pastor. Un pastor es pastor, si es bíblico. Y él veía que sí que es verdad que tenían referentes, pero que va, no tenían pastor. Tenían gente, pero no pastor. Y por eso tuvo misericordia, porque era un pueblo sin pastor. ¿Y qué ocurre a una oveja que no tiene pastor? ¿Qué le ocurre a una oveja que no tiene pastor? Pues que está perdida, desnutrida y a merced de los lobos. Claro, él vio a ese pueblo sin pastor y los vio desnutridos, los vio perdidos y los vio a merced de los lobos. Y por eso tuvo compasión. Pregúntense esto, ¿por qué no fueron a buscar solución y alimento a los sitios donde tenían? Por lo mismo que hemos dicho, porque lo que vio Jesús también lo vieron ellos. Porque si yo tengo en mi casa provisión, ¿dónde voy a casa ajena a buscarla? Sin embargo, miro al templo, al sacerdote y veo cómo come de la grosura. Veo al rabino de turno y veo cómo predica mandamientos de hombre. Veo al anciano y veo cómo la cultura le domina. Y claro, como en casa no tengo nada, tengo que salir fuera a buscarlo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Por eso salieron a buscar alimento, porque en su casa no lo tenían. No predicaban pan, sino esclavitud. Bendigo tu gracia. No traían el maná, sino la cultura y la conveniencia. Así es, Señor. Ayúdanos, Dios. Mis hermanos, los pastores tenemos la responsabilidad de alimentar y cuidar al rebaño. Y cuando no se hace, estamos invitando a las ovejas a que busquen fuera lo que no encuentran dentro. Y no estoy hablando de satisfacer los deseos incontrolables y sin sentido del pueblo. No estoy hablando de congraciarte con cada idea absurda o antidoctrinal que tengan en medio del pueblo. No, estoy hablando de alimentar, cuidar y pastorear al pueblo.
Estamos hablando de que en medio del pueblo hay inquietudes, hay necesidades, hay incógnitas, hay hambre, y todo eso tiene que ser suplido por el liderazgo puesto por Dios en la iglesia. Y cuando el pueblo no encuentra ese alimento, ¿qué hace? Va en busca de él, porque entiende que su vida depende de ese maná. Amén. Solo el que no tiene sentido de lo que es comer no buscará comida. Y el que crea que las chucherías alimentan va apañado. Amén. Y por eso van en busca de ese alimento. Por eso nosotros los pastores estamos puestos en estrecho y vivimos atemorizados delante del Señor diciendo: Padre Celestial, por favor, llena mi alforja de pan, porque si tú no alimentas, el pueblo no come. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque todo lo que proceda del siervo sin Dios es chucherías. Amén. Pero cuando el siervo se quita y espera el maná del cielo, es pan del cielo, Amén, Señor. que alimenta. Amén. ¿Cuántas ocasiones jóvenes, o no tan jóvenes, inquietos por la verdad de su palabra, inquietos porque hay un mandamiento que intriga su corazón y su mente, porque hay algo que ven en medio de la congregación que no les cuadra, y van a su liderazgo a pedirle consejo, ayuda, y en vez de recibir atención reciben desprecio, reciben incongruencias, que si la letra mata, que si no mires, que si no estudies, que siéntate y no mires, que estamos matando a las personas? Y no estoy diciendo que a veces tengamos las respuestas de todo, pero cuando tienes un liderazgo que te atiende, que te ama, que se sienta, que ora, que busca por las escrituras, que da respuestas, tengamos una respuesta más o menos acertadas. Una persona que tiene esas inquietudes y verdaderamente es del Señor, no se marcha fuera, porque aunque no ha tenido la respuesta, ha visto que desde su liderazgo han aclamado por el pan. Amén. Aleluya. Amén. Pero claro, cuando no se aclama por el pan, no clamas por el pan, no vas en busca del pan, pastor. ¿Qué hago yo aquí si necesito pan? Amén. Así es, digo tu gracia. Por eso es tan importante, mis hermanos, buscar iglesias bíblicas y saludables y examinarnos a fuego delante del Señor como ministros, para estar en consonancia con lo que Dios quiere que sea una iglesia, y con lo que Dios quiere que sea un pastor. Amén. La resolución de Jesús ante la necesidad del pueblo por causa de no tener pastor es muy significativa y nos arroja una gran luz la cual nos enseña cuál es la tarea principal del pastor, que es a su vez lo que el pueblo más necesita para caminar. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Todo lo que hemos dicho. ¿Y cómo soluciona Cristo la ausencia de pastoreo de ese pueblo? ¿Cómo dice la Biblia que lo soluciona? Y dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. 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 Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo resolvió el problema Cristo? Dicho de otra manera, ¿cómo les pastoreó? Dicho de otra manera, ¿cómo los alimentó? Enseñándoles. Enseñándoles los alimentó. Aleluya. Hay un error muy común que tenemos como pastores en la actualidad. Un error muy común que se repite, y es creer que el trato personal
es más importante y ha llegado a sustituir al alimento doctrinal bíblico desde el púlpito. Amén. Obviamente el trato personal es algo que el pastor tiene que hacer. Y el pastor tiene que estar operativo 24 horas al día para cualquier necesidad puntual que aparezca en medio de la congregación. Y tiene que estar preparado para acudir a cualquier lugar, para intentar aplicar la palabra, recoger a la que se pierde, golpear al que se despista, etcétera, etcétera. Por tanto, el trato personal, el trato individual, forma parte que está completamente, intrínsecamente ligado al servicio pastoral, sí. Pero en ningún momento es sustitutorio de lo que se hace desde aquí. Porque lo que se hace desde aquí es la labor principal del pastor, que alimentar. El pastor desde el púlpito alimenta, el pastor desde el púlpito orienta, el pastor desde el púlpito ahuyenta a los lobos, el pastor desde el púlpito trata con las vidas, el pastor desde el púlpito cuida el rebaño. Pero vivimos en un tiempo que yo soy pastor de abajo. Yo el púlpito no, pero yo de abajo. Yo todas las 24 horas del día en la casa, cuando estás echándote la siesta, cuando tienes que ir a trabajar, a las 12 de todo el día. Y aunque es importante en ciertos momentos puntuales del día, en absoluto eso es pastorear. Porque en cuanto el púlpito se quita del servicio del pastor, ese hombre ya no es pastor. Porque la labor principal es enseñar al pueblo, es predicarle la palabra. Y no estoy diciendo de que seamos R.C. Sproul predicando, simplemente que abramos las escrituras, compartamos el pan y alimentemos al pueblo. Que no estamos hablando de que seamos doctos en teología de una manera impresionante, mis hermanos. Que estamos hablando de que tengamos en la escritura el mayor recurso que tenemos que tener. ¿Cómo puede ser que podamos pastorear las iglesias sin esto? En cuanto yo quito el púlpito, quito esto. Si yo quito el púlpito, quito esto. Y esto no puede faltar en el pastor. Por eso cuando Cristo vio a la multitud y las vio perdidas sin pastor y la multitud fue a alimentarse, ¿qué hizo Cristo? Les compartió esto. Les enseñó muchas cosas. Aleluya. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Cuánto tiempo llevamos? El que sea, hermano. 35. ¿Cuánto? 35. Venga, va un poco más. El 35 dice, y cuando ya era la hora muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Jesús no retuvo su enseñanza. Fíjense si se alargó, que se hizo de noche, que empezó a oscurecer. No dijo, venga, voy a decirles 4 cosas. No, sino que se explayó hablando hasta las tantas. No sabemos si los discípulos era por compasión o porque ya no podían más. Y dijo, despídelos ya, Señor, porque no podemos más. Estamos agotados y no hay nada que comer. Basta, despídelos que tenemos que vamos a morir. Y aquí no hay nada para darles de comer. Despídelos ya que vayan a buscar, se vayan a buscar la vida y se alimenten. Pero qué respuesta más maravillosa de nuestro Señor Jesús. Qué respuesta, de verdad que me pegó un golpe. Cuando leí esto, y estudiando y mirándolo, y vi la respuesta, me dio un golpe el Señor.
me dio un golpe. A ver si te da a ti el golpe igual. El contexto, hablando 14 horas, los discípulos van, no podemos más, despídelos, es de noche, que se vayan mira la multitud, que se vayan a buscar alimento. Y el 37 dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Amén. Despídelos, dadles vosotros de comer. Amén. Que se vayan, ¿no? Vosotros les vais a dar de comer. Amén. Jesús siempre, absolutamente siempre, hacía todo con un propósito. Amén. Y estoy seguro que subirse a la barca con los 12 en rumbo a Betsaida, todo estaba planificado en el Señor, que todo lo sabe. Amén. Y Él siempre todo lo hace para manifestar la gloria de su Padre y para leccionar y discipular a sus discípulos. Amén. Y todo lo que hacía el Señor era darle gloria a Dios e instruir al pueblo. Y se las pasaba así. Y esto no es la excepción. La enseñanza principal es directa y concisa. Dadles vosotros de comer. Lo cual pone en relieve, por un lado, la responsabilidad de uno y por otro lado, la comprensión de las facultades que uno recibe para desarrollar dicha tarea de responsabilidad. Otra vez, el darles vosotros de comer te hace entrar en una dinámica de un pensamiento doble. La responsabilidad que tengo para con mi prójimo y lo que Dios me manda, y al mismo tiempo la capacidad que Dios me da para realizar dicha función. ¿Estáis aquí? Amén. En primer lugar, la responsabilidad hacia tu prójimo. Todos sabemos, como hijos de Dios, que tenemos una responsabilidad para el que tenemos al lado, ¿sí? Amén. ¿Y qué significa tener una responsabilidad con el que tengo al lado? Que cada cosa que me salga al paso para poder suplirla, tengo el deber y la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, ponerme manos a la obra y ayudar a mi prójimo que tiene necesidad. Suplir la necesidad no es traspasarla a otra persona. Otra vez. Suplir la necesidad de mi hermano no es traspasar la necesidad del hermano a otra persona para que se encargue. Y calmar tu conciencia creyendo que ya has hecho la labor señalándole el camino hacia donde tengo que ir. Obviamente, un cristiano maduro que ve sus limitaciones y ve que no tiene solución para la necesidad que se le plantea, buscará ayuda a un hermano que tenga las capacidades, a su pastor, etcétera, etcétera, porque no puedes atender algo que no tienes capacidad para hacerlo, ¿sí? Pero no podemos, teniendo los recursos dados por Dios, que en su mayoría los tenemos, relegar la responsabilidad a otro y llevarlo para que otro se encargue y creer que eso ya es la tarea que hemos hecho. Ya lo ayudé, lo llevé a fulanito. Pero según dice la Escritura de lo que es fe, lo que dice Santiago, cuando a uno le señalas el camino no sirve. ¿Tienes frío? Dile que se caliente. No sirve, la fe es muerta. ¿Qué dice el Señor? Ponle una manta encima. No le digas, iros y calentaos. ¿Cómo? Ya no sé que me tengo que calentar. Claro, tengo frío. ¡Ponle la manta tú! Por tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad para con el prójimo. Y cuando el prójimo tiene una necesidad, tenemos que intentar suplirla. ¿Saben por qué? Porque el segundo punto es este. Porque Dios te capacitó para hacerlo. Puedo suplir la necesidad porque Dios nos dio las herramientas para poder suplir la necesidad. ¿Usted cree que tenemos un Dios tan cínico que es capaz de encomendarte una tarea que no te da las herramientas para poder realizarla? Hermanos, que la herramienta no eres tú ni está en tu bolsillo, que la herramienta es Él. Amén.
Aleluya. Que la herramienta es Él. ¿Sabes por qué puedes? Porque Él puede. Amén. Y como Él puede, cuando coges lo que es suyo, puedes hacer cualquier cosa. Por eso ante 15.000 personas, Cristo dijo, dadles vosotros de comer. Amén. Porque no solo les mostró la responsabilidad que tenían, sino que les dijo claramente, vosotros podéis. ¿Sabéis por qué? Porque yo puedo. Aleluya. Y si yo puedo, vosotros podéis. Gloria a tu nombre, Señor. Responsabilidad y capacitación. Capacitación y responsabilidad. Oh, mis hermanos, Dios te lo da todo. Gloria. Y qué pena que no sirvamos al Señor llenos de capacidades. ¿Verdad? Ayúdanos, Señor. Terminamos aquí. No seguimos. Porque voy a otra vez. He visto en todo el tiempo, he podido experimentar en todo el tiempo en el Señor. Cómo el Señor ha puesto delante de mí tantas responsabilidades. Pero en ningún momento, en ninguna de ellas me dijo el Señor que las llevara con mis propias fuerzas. Sino que en todas ellas el Señor me dio las herramientas para poder suplirlas. Por eso, hermano y hermana que me escuchas en esta tarde, entiende de que como hijo de Dios, Dios te da capacidad y responsabilidad. No despidas a la multitud que tiene hambre. Aleluya. Otra vez, no despidas a la multitud que tiene hambre. No les digas que se vayan a saciarse a otro sitio. No les digas que se vayan a buscar la vida. Recógelos tú y dadles vosotros de comer. Porque la comida no saldrá de tu almacén, sino del almacén del cielo. Porque si Dios puede, nosotros podemos, porque estamos en Él. En el nombre de Jesús. Vamos a orar.